kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de La Tulpa. Quiero dar la bienvenida al profesor investigador Abraham Azogue. Él nos hablará sobre un tema interesante sobre las consignaciones de los niños y de las niñas, de los pueblos, del campo hacia la ciudad. Para que nos comprendan el tema de las consignaciones, vamos a contarles de qué se trata. La consignación, si es que nosotros en el momento actual le leemos, quiere decir venta, intercambio, a cambio de. Así se entendería en el momento actual la consignación. Son niños, la mayoría, todos, indígenas, niños, niñas y niños, la mayoría niñas. Las edades van desde los 3 años hasta los 17 años por ahí, ¿no? Son las madres las que van a dejar a los niños en los centros poblados. El espacio en donde se hace esta consignación son las tenencias políticas, ¿no? Se da plata, hay un intercambio de dinero en ese momento, ¿no? Di tú 70 sucres, 15 sucres, 300 hasta 500 sucres. Y hay un hecho importante que resalta ahí, es el hecho de que se firma un acuerdo o un pacto, ¿no? Que los consignatarios en este momento dicen ahí, ¿no? Desde ese momento asumen el cargo de dar vestuario, alimentación y educación de acuerdo a su clase, ¿no? Analizando documentos de las tenencias políticas de una parroquia o de algunas parroquias específicas del cantón Alausí, de la provincia del Chimborazo, en un periodo de tiempo que para este caso hemos cogido desde el 1920, un poco más acá, hasta el 1970, ¿no? Usted habla de que estas consignaciones se realizaban en las tenencias políticas. ¿Esta era una manera legal de regalar o de vender a los niños? Seguramente las personas que actuaban en este momento buscaban legalizar, ¿no? De parte del que recibe como de parte del que deja. Asegurarse de parte a parte, ¿no? Que el niño esté bien, que esté escrito lo que se espera, es decir, alimentación, vestuario y educación de su clase. Y las actas todas imponen sanciones, es decir, si me vas llevando a tu hijo antes de tiempo, tienes que pagar 5 sucres diarios por todo el tiempo que estuvo, ¿no? También se argumenta al estatutos de la policía, todo un marco legal y jurídico que cubría estos hechos, hacía haber legalizado todo, ¿no? Netamente cubierto por toda la lógica estatal de ese momento. Los textos son textos que están firmados por los testigos, está autorizado por, en este caso, en unos momentos del teniente político, en otros momentos del juez parroquial. En vista de que los padres de los niños que son dejados no saben leer ni escribir, están puesta la huella digital, ¿no? Y hay casos en los que los niños eran devueltos a sus padres, o también, como usted nos menciona, ¿no? de que cierto tiempo pasaban con estas familias, o también hay casos en los que no volvían a los hogares de sus progenitores. Sí, las actas, o sea, específicamente eso no nos menciona, pero sí es posible leer, porque en medio de este cúmulo de documentos hay algunos documentos en el que la persona que hizo esa consignación regresa a reclamar y dice: en tal fecha hice esta consignación y por tanta cantidad de dinero, y como que recurre a decir: ahora vengo porque la persona o el niño se fue, se regresó, y relata, dice, para que seguramente le busquen, dice: es una niña morena de ojos grandes, con una cicatriz en la frente, de pelo negro, o sea, toda una fotografía infantil de ese momento para recuperar seguramente. Supongo que hubo muchas fugas, ¿no? Por eso está así, está evidente ese reclamo de la persona en ese momento que pide ser devuelto. Y estas familias, pues de esta manera, al consignar, o vamos a decirlo así, al
pues proveer, darles a sus hijos a cambio de dinero o de alguna otra, o con algún otro arreglo, salían de su pobreza. ¿Qué sucedía? De lo que yo voy viendo, hay como una pluralidad de opciones, ¿no? Claro, el acta está estipulando lo que se espera, pero yo entiendo de que si nos retrocedemos a ese tiempo, de ese momento, tiene que ver con el idioma, de aprender un idioma. El quichua no sirve, está ligado a rechazo, está ligado a barbarie. La Iglesia también hace todo un proceso por civilizar costumbres, por evangelizar desde lo humanístico. Entonces todo este proceso está dando, yo creo que ahí tiene mucho que ver, es el desprecio, el menosprecio a todo lo que significa ser indígena en ese momento y lo que significa hablar el quichua, y por eso está estipulado de que dará educación de su clase por un aspecto, ¿no? Es decir, que aprendan otro idioma diferente. Pero por otro lado también sí está presente el tema económico, por eso te digo, hay desde 14 sucres hasta 300 y 500 sucres, ¿no? O sea, toda esta posibilidad de recursos que se pueda llevar. Pero, y nuevamente regresando a las actas, ¿no? A ese momento, si estás en un momento así tan conflictivo, estás en un momento de extrema pobreza, de limitaciones, de situaciones límites, si se quiere, ¿no? O sea, ¿hago o no hago? Eso inclusive de supervivencia, ¿no? Es obvio, o sea, está involucrado el dinero, se deja a los niños, se va llevando una cierta cantidad de dinero, inclusive en algunas actas hay que se llevan maíz, prendas de vestir, se llevan papas, algunas veces animales. Entonces hay toda esta lógica, pero yo quisiera entenderle en todo este contexto relacional andino de ese momento, ¿no? Es decir, seguramente los padres estaban haciendo o replicando todavía esas prácticas ancestrales de reciprocidad. Entiéndase, Javier había topado la vez anterior el tema del huiñachishka, es decir, el niño que es entregado a un pariente ritual cercano para que este pariente le críe, le dé el apellido muchas veces, le eduque, le forme hasta un cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, esta también hay que entender en ese momento, ¿no? Las personas estuvieron reproduciendo esto, los miembros de las comunidades, esta práctica ancestral de la reciprocidad. En este caso sí es negativa, claro, porque es horizontal, es decir, es el que tiene poder recibiendo al que no tiene nada. Pero se me viene a la mente el tema de Luis Chusín, que fue pues Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Sí. Entonces, es como lo que usted nos decía, de que pues en ese entonces pues se tenía que incluso cambiarles de apellido para que puedan acceder a la educación, para que puedan acceder a sus derechos, pero que en esos momentos no eran reconocidos. Claro, sí, o sea, es por eso la intención de ir llevando esas actas, no analizarlas en el hoy porque significaría un proceso duro y complejo de entender, pero sí ese momento, o sea, hasta el Eugenio de Santa Cruz y Espejo es un caso ejemplar, ¿no? En donde él es educado y llega a ser un ilustre de ese momento, inclusive pregonando las ideas libertarias, o sea, todos esos hechos. Y entonces en esa lógica yo entiendo esas actas, ¿no? Desde el 1620 hasta donde hemos llegado, hasta el 1970, pensando en esa práctica, ¿no? Es decir, dejar a un hijo en otra familia de mejores posibilidades, en este caso castellanos, para que sean los hijos aprendan otras actitudes, otras cualidades, otras formas de ser, ¿no? En esa lógica entiendo yo, y posiblemente unos lograron, otros seguramente no lo lograron. No siempre va a suceder lo que se espera, ¿no? Pero todo ese proceso está ahí, ¿no? ¿Se puede denunciar de pronto la esclavitud dada por esa consignación? A ver, yo he tratado de entenderle, tratar de evitar de entender esas actas en el hoy. En el hoy, claro, en el hoy ese es un documento que podría ser utilizado en el ámbito legal para decir aquí hay un tráfico de menores, por decirte, ¿no? Pero yo estoy tratando de entender desde esa lógica, llevarles esas actas a ese momento, 1920,
por decir, 1930. ¿No? Sí. ¿Qué estuvieron pensando ellos? O sea, porque si nosotros cogemos las actas y leemos y reaccionamos con nuestra lógica, es obvio, es un tráfico de menores, así sería, aparentemente, entre comillas, tráfico de menores en el contexto actual. Pero en ese momento, ¿qué estuvo pasando? ¿Cuál era la lógica de ese momento? ¿Qué estuvieron pensando ellos? La intención es, demos la palabra a esos actores de ese momento, que ellos hablen. Nosotros no demos diciendo lo que ellos quisieron en ese momento, ¿no? Esa ha sido la intención. No, tampoco se puede catalogar como una adopción, Claro, así es. porque pues en muchos de los casos sucedía que los niños consignados iban a hacer trabajos domésticos. Así es, eso es un tema que perdón, que se me escapó. Sí, la mayoría de las actas por decirte, de las 70 que hemos analizado desde 1920 hasta el 1970 por ahí, la mayoría está en esta condición, ¿no? Hay unas 2 o 3 que dicen de huiñachishkas, una posiblemente por ahí que le deja, que especifica que le dejan del padrino para que le enseñe artes y oficios y que le cristianice y le lleve por las buenas costumbres y la moral, dicen así, ¿no? Pero la mayoría dicen textualmente en calidad de sirviente doméstico. Esta es apenas una arista de la que hemos topado. Todo es obvio que en ese momento las familias del pueblo están mostrando capital en este caso, cuántos tienes, estamos todavía en los niveles locales, en los rezagos de la hacienda vale por los indios que tiene, ¿cierto? Es obvio, el patrón de pueblo vale por los indios que tiene, por la servidumbre que tiene, es obvio, eso vale, ¿no? Esa es la otra arista también que sí se ha analizado, ¿no? Y que está ahí la infinidad de documentos que analizan esto, la servidumbre para elevar el capital de la hacienda, del patrón de pueblo. Y bueno, también la historia siempre nos deja aprendizajes también. ¿Cuáles son esos principales aprendizajes, esos profundos aprendizajes que Abraham pudo construir a partir de estas realidades, de estas historias? Yo creo que va por un tema de seguir forjando y seguir construyendo y seguir luchando por esta anhelada sociedad intercultural, ¿no? Eso pasa por entender al otro, eso pasa por entender al indígena, pasa por entender al otro que no es construido o que no refleja la imagen del ciudadano históricamente construido, blanco, mestizo, de dinero, hombre. Entonces implica entender a la mujer del campo, a la mujer pobre, implica entender al indígena, implica entender al indígena del campo y al indígena pobre, implica entender al negro del campo y al negro pobre. Es decir, es entender que vamos tras esa lucha, vamos tras esa forja de esta interculturalidad. Abraham, ha sido para nosotros un gusto tenerle y construir el conocimiento, que es lo primordial que hace la academia, aportar a la sociedad a construir el conocimiento para fomentar los valores en nuestra sociedad y afianzar esos valores de respeto hacia la interculturalidad, de respeto hacia nuestras expresiones culturales. Gracias por estar aquí. De igual manera, les agradezco esta oportunidad y un llamado, ¿no?, a todos los que nos están observando, los que nos están escuchando, a que hay que seguir construyendo el tema de la interculturalidad. Esto no hay una receta, no hay esto hay que hacer ¿no? O sea, esto se sigue construyendo, lo que ayer era verdad, ahora posiblemente ya no sea, y llamado a eso, ¿no?, a seguir construyendo lo que yo digo, este mundo posible, que sí se puede. Y eso lo hacemos con respeto y también valorando lo que somos, de dónde venimos y proyectándonos así hacia el futuro. Esto ha sido La Tulpa, mi nombre es Cristina Ortega, gracias por acompañarnos y gracias también a nuestro equipo de producción. Hasta la próxima. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.